Hola, soy Sofía y te doy la bienvenida a Fortaleciendo la Voluntad, el podcast de Dar. En este espacio quiero compartir contigo la importancia que tiene la voluntad en el desarrollo y crecimiento personal. Estoy segura que con disciplina, amor, respeto y responsabilidad podrás iniciar un camino que te lleve a lograrlo. Por lo tanto, en este podcast hablaremos cómo podemos llegar a ser personas más equilibradas, conscientes y autosuficientes y con ello fortalecer la voluntad. ¿Qué tal a todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué horario nos estés escuchando. Te doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de este podcast Fortaleciendo la Voluntad. Y bueno, pues el día de hoy quiero presentarte a mi amigo Ernie. Él es un compañero que también, al igual que las otras personas que han estado en los episodios anteriores, pues han sido personas con las cuales hemos caminado juntos, hemos ido haciendo una historia, tenemos anécdotas, tenemos momentos, tenemos experiencias pues que hemos desarrollado y que nos han ido formando a través de este tiempo. El día de hoy con él hablaremos sobre el tema de responsabilidad, uno de los puntos importantes en este podcast y relacionados con la palabra dar, que es disciplina, amor, respeto y responsabilidad. Entonces, en este grupo de podcast donde estamos hablando de dónde surge dar, de dónde surge la idea de este podcast, hoy es nuestro último tema enfocado, podríamos decirlo, a la introducción, ¿verdad? A la introducción de este nuevo proyecto que se está llevando a cabo. Y pues bueno, para iniciar, siempre me gusta compartir como algunas pequeñas definiciones de lo que hablaremos el día de hoy. Y breve y rápido, identificar qué significa responsabilidad. Bueno, la palabra responsabilidad viene del latín responsum, que significa responder. Ser responsable manifiesta nuestra pertenencia al mundo, a una comunidad y a la humanidad. La responsabilidad empieza en la presencia del otro que me cuestiona y me exige. La responsabilidad tiene que ver con acción, con red de relaciones, con creencias, con compromisos, libertad, futuro, poder, ética, política, sentimientos y educación. Y al tomar decisiones conscientes y asumir las consecuencias de ella, fortalezco la capacidad de actuar de manera responsable. Por lo tanto, ser responsable implica un compromiso con la propia voluntad, reconociendo que las decisiones tomadas son reflejo de lo que se quiere o se elige. Pues bienvenido, Ernie. Gracias por aceptar y pues te cedo los micrófonos para que platiquemos cómo la responsabilidad ha sido parte de tu camino, del camino de muchos amigos y cómo a través del tiempo la responsabilidad nos fue llevando hacia un destino. Muchísimas gracias, Sofi, por la invitación. La verdad es la primera vez que hago esto. Traigo en mi mente iba a hacer uno propio, pero con otro tipo de temas. Pero pues ahora sí que las múltiples responsabilidades que tengo no me lo han permitido. De verdad te agradezco bastante la oportunidad de estar aquí. Fíjate que venía conversando con una amiga sobre el tema de la responsabilidad y le dije, oye, ven, ayúdame para que me vayas orientando. Y yo tengo muchas veces mis amigos me dicen que es muy difícil tomar una decisión. Y yo les digo que tomar decisión es la cosa más responsable que pueden hacer. A final de cuentas, cuando tú tomas una decisión, decisiones hay buenas y malas, pero asumir la responsabilidad de tomarla es parte de la esencia de qué tan responsable eres en tu vida. Si fue bueno, si fue malo, ya el tiempo te lo dirá. Aquí el tema es que para tú asumir o tomar una decisión necesitas ser muy responsable de lo que vas a hacer. Tienes que ver tu entorno, tienes que saber qué va a afectar y qué no te va a afectar. Platicabas tú ahorita que empezaste que estuvo Cari, estuvo Robert, no sé qué más estuvo. Omar, pues creo. No, Omar. No, nada más. No. Ah,
Chava fue el que me dijo que me iba a venir con Cali. Nosotros crecimos en un núcleo, yo soy más joven que ustedes, aunque no parezcan. Pero gracias a ti, gracias a Robert, a Cari, a todos los que empezamos en aquel tiempo, les platico que estuvimos por ahí de los 90 en un grupo de ahí de la parroquia, del grupo de jóvenes, se llama Pascua Juvenil. Y yo le digo que me escabulle. Entré un poco más chico de la edad y eso me ayudó muchísimo a crecer, a ser responsable desde pequeño, porque pues al año ya estaba sirviendo contigo. Tú eras la jefa, tú eras la coordinadora, tú eras la que nos guiaba ahí en todos los temas, cada que nos teníamos que organizar la Pascua, la semana de la adolescencia y la semana. Pero fíjate aquí, como tú dices, yo me escabullí, yo era mucho más joven, obviamente no formaba parte del grupo de edades, y entraste, y ahí estamos hablando de una decisión. ¿Qué hubiera pasado? Porque claramente sabemos qué pasó con base a esa decisión que tomaste, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si tu decisión hubiera sido otra? Si no hubieras entrado esa vez a formar parte de ese grupo. Me hubiera perdido de la etapa más feliz de mi vida. El tiempo que estuve en los grupos del templo, empezando en Pascua, después en Jornada, fue la etapa más feliz de mi vida y me da muchísimo gusto decirlo. Y no porque no sea feliz en este momento. Pero yo no quiero antes ser un niño muy inquieto, es un adolescente muy inquieto en el centro. Era muy serio y estudioso y todo lo que quiero. Pero yo quería como conocer y vivir un mundo de los más grandes. Pues no, son 2 o 3 años de diferencia, tampoco es que me hayan llevado muchos años. Pero el momento de capitalizar, por ejemplo, la parte de mi fe, la parte de lo que yo quería conocer a Dios y aparte de vivir una experiencia como tal. Porque la Pascua Juvenil, la Pascua en sí, en términos religiosos, es la gran fiesta de veras de los católicos. No es como tal la Navidad, o sea, es la Pascua, es la Semana Santa lo que se vive. Y eso me sigue marcando a mí año con año, y yo siento esa necesidad de estar y de vivir y de sentir esa parte que pues ustedes me enseñaron. Entonces, no sé si nos estamos desviando, pero parte de ahí, como la decisión que tomé en aquel momento de meterme, porque pues mido 1.95, yo creo que esa edad ya también ya me había igual de yo creo que grande. Ya tenías esta estatura. Entonces, pues me la creyeron que tenía los 15 años que se requerían para entrar, y pues viví una experiencia que la verdad hasta la fecha sigue marcando mi vida. En ese camino, ustedes, mis amigos, las personas, los sacerdotes que en su momento estuvieron, me enseñaron a ser responsable no solo en los temas de ahí del grupo, porque dentro de mi familia yo cambié completamente. Era un tema muy, el hecho de que te acuerdas, no sé, que salíamos la Pascua y los papás te decían, muchas gracias porque mi hijo me pidió perdón por primera vez en su vida. Muchas gracias, o sea, tú cuando dabas un tema, cuando dabas una reflexión, asumías la responsabilidad de lo que estabas diciendo, porque tú tienes que salir a predicar con el ejemplo. Y después te topabas con los papás y no te reclamaban, te abrazaban y te agradecían con lágrimas en los ojos. El decir, mi hijo me pidió perdón, mi hijo me dijo que me quería por primera vez en su vida. Acuérdate cuando estábamos en las reflexiones, o sea, que se desmayaban. Se desmayaban literal los chavos, la chava, le pedían perdón a Jesús. No sé si te acuerdas la reflexión de la cruz, que es la que me sigue marcando. Y voy a enlazarlo porque nosotros nos confesábamos, nos preparábamos, o sea, éramos responsables en ese sentido y no nada más íbamos a hablar porque hablábamos bonito o porque se nos daba ser bien labioso, como ahorita de ver que soy. Pero cierto o no. Sí. Y fíjate cómo desde ahí tú ya vas embarcando como varios aspectos, ¿no? Que van relacionados a la responsabilidad. Como decir, preparábamos un tema y muchas veces no era solo preparar el tema, sino ya desde ese momento tratar. No siempre se lograba, obviamente,
pero sí tratar de que tu vida fuera lo más acorde posible a aquello que estabas predicando o elaborando, ¿no? Y entonces no era como una cuestión tan fácil. Y a mí me da, bueno, ahorita me llegó como un recuerdo, porque yo recién que me casé, yo le platicaba a mi esposo, ¿no? Que teníamos como un grupo de amigos y que muy unidos y que no sé qué. Y yo le decía, es que éramos buenos. Y él me decía, no existe la gente buena. Entonces yo le decía, pero es que sí éramos buenos, ¿verdad? A lo mejor tú no lo crees. Y me llega como aquí mucho esta reflexión de que a lo mejor sí no éramos perfectos, no lo éramos, pero yo creo que sí nos esforzábamos, ¿no? Por ser un poco responsables, por tomar decisiones adecuadas, que obviamente a veces se nos iban las decisiones, claro que sí, pero yo creo y pienso que este camino fue un camino muy interesante porque nos ayudó a fortalecer, porque tuvimos las mismas opciones de mucha gente de hacer muchísimas cosas que te detuviste de hacer. Completamente de acuerdo. Y en el camino se quedaron muchas personas que lamentablemente a lo mejor ya ni siquiera están con nosotros porque tomaron decisiones de verdad muy tristes. Nosotros, tú sabes que o sea, duramos 3, 4 meses, buscábamos cómo sacar recursos, nos preparábamos, nos hacíamos llorar unos a otros, nos hacíamos nuestras propias reflexiones, preparábamos los temas. Y eso que un chavo ahorita, pregúntame a un chavito que de 14, 15 años se ponga a hacer ese tema, esas cosas, y más en los temas religiosos, no lo hacen. Desgraciadamente ahorita pues, se la viven o la vivimos ya en el celular, en los aparatos electrónicos, ya las canchas de fútbol, los parques de Samsung. O sea, ya no existe como tal esa cultura de lo que ahorita hablabas de que nos vemos a las 8 en el Benito, nos vemos y estábamos ahí, o en el Dani y yo cuando trabajabas ahí, que ahora estábamos ahí todos enfrente de la presidencia sentados, haciendo lo que sea, pero platicábamos, cantábamos, nos íbamos a llevarle serenatas a las mamás. Y acuérdate que empezamos a las 12 de la noche en el templo y terminamos a las 6, 7 de la mañana en el cerro allá con la última de los que se juntaban. Y esas cosas desgraciadamente parten de que pues ya la juventud ahorita ya no tiene un gramo de responsabilidad por su propia vida. Ya ni siquiera de sus decisiones, ya más bien en el manejo, mejor dicho en el manejo de su vida, perdieron todo sentido de responsabilidad. Fíjate, algo que yo investigué y que me gustaría leer estos 4 renglones y de aquí retomar un poco. Dice, ser responsable implica un compromiso con la propia voluntad, reconociendo que las decisiones tomadas son reflejo de lo que se quiere o elige. Y esto es bien importante porque tú dices, a lo mejor en la actualidad ya no suceden estas cosas, ¿no? ¿Por qué no suceden? Pues porque a veces las personas o los adolescentes o los jóvenes no saben lo que quieren. Aquí nos hace esta referencia, son el reflejo de lo que se quiere o se elige. Y yo recuerdo mucho, Ernie, no sé si tú te acuerdas, hubo en una Pascua, creo que fue en el 96 o 97, no me acuerdo muy bien, que entregamos unos recuerdos o unos reconocimientos a los servidores y estos recuerdos decían una frase de Juan Pablo II, de un libro que él escribió que se llamaba, ay no me acuerdo, ahorita no me acuerdo, Jóvenes de Esperanza o algo así. Y entonces en ese libro venía una definición hecha por él, por Juan Pablo II, de lo que era la juventud. Y decía que la juventud no era un tiempo dado únicamente al ser humano para vivirlo, sino que era un tiempo dado para que el hombre identificara qué es lo que quería para su vida. Y esto me parece bien importante porque yo, por ejemplo, en la actualidad, que trabajo con adolescentes, a veces en la terapia, también con adultos, me doy cuenta y me encuentro con personas que no saben qué quieren. Entonces, si tú no sabes qué quieres, si tú no sabes a dónde vas, ¿qué tendrás que fortalecer? Híjole, tienen que fortalecer primero su alma y su espíritu, porque
porque si no, no, la gente no puede avanzar. O sea, los chavos ahorita no tienen el sentido de vivir, no tienen el sentido de buscar algo, un motivo del cual les dé para motivarse más que la obligación de que tienes que ir a la escuela. Si no me sacas un 10 no te voy a comprar una moto. Ya todo es condicionado. Los papás han perdido, digo, no sé, muchas veces todos ahí en Pascua decimos, es que los papás, nadie los enseñó a ser papás, entiéndanlos también. También ellos están aprendiendo ese proceso. Pero creo que se ha perdido mucho ese sentido porque los papás ya es un, te doy, te voy a comprar una moto, pero sácame 10. Pero pues los 10 los pueden sacar, pero no se les va a quedar, no están desarrollando nada, ni afectivamente, bueno, a la escuela, no se me fue la palabra. No están desarrollando absolutamente nada, salen de la escuela por salir. Yo me acuerdo que cuando salí la prepa, yo estaba seguro que quería ser dentista, pero estaba completamente seguro, porque yo veía a Rosy, mi hermana, y decía, me encanta lo que hace y todo, no ser dentista. Y volví a hacer trámites y no volví a ser dentista. La otra parte de mí que me encantaba, pues era la computación, y todo acá. Pues mi papá me dio la oportunidad y me metí a estudiar. Estaba en la universidad, iba a pasar a sexto y me salí porque no aguanté. Y llevaba 90 y tantos de promedio. Entonces mi papá me decía, a ver, también no es que tengamos dinero como para estar aventando. Y me fui a estudiar informática a Ocotlán, ya luego dije, ahí sí salí lista. No, duró un año y me saliste. Me salí. Gracias a Dios mis papás me aguantaron en ese sentido. Pero descubrí mi real vocación, que era lo que yo siempre había querido, anhelado. Realmente. Pero pues te vas con la finta y yo digo, tú eres psicóloga, yo quería ser psicólogo. Pero decía, no, de psicólogo te vas a morir de hambre, que no. Porque en aquel momento la salud mental no era como prioridad. Ahorita me arrepiento porque ahorita son los más ricachones del condado. Todos bueno, Pero descubrí mi vocación. Yo estudié ciencias de la comunicación. Amo mi carrera, me encanta mi carrera. Pero al final de cuentas es algo que yo siempre fui desarrollando. Porque siempre busqué cómo comunicar, cómo evangelizar, cómo platicar, cómo llegar con las personas, cómo hacer que confíen en mí las personas. Y ahorita ya no tienen eso los chavos. Ya no tienen en quién confiar porque sus amigos más cercanos viven unas vidas muy distintas. Porque la mayoría de las familias, y yo he visto ahora que estoy en temas de gobierno desde hace ya 6, 7 años, los papás no están en casa. El papá trabaja, la mamá trabaja, los educa la televisión, los educa la abuelita, que a lo mejor ahí está ahí medio los cuida o simplemente los dejan a la suerte. Entonces, creo que ser responsable es parte de lo que leíste ahí. Si no sabemos qué queremos, ¿cómo podemos asumir la responsabilidad de algo? ¿Cómo podemos asumir la consecuencia de nuestros propios actos si tomamos decisiones de manera irresponsable? Sí, porque yo creo que con relación a esto, ¿no? Para ser responsable necesitas saber qué quieres, porque conforme tú sabes qué quieres, empiezas a guiar tu camino, empiezas a llevar tu conducta, ¿no? Hacia donde te vas a dirigir. Y algo que yo veo mucho en la actualidad es que para muchas personas, incluso muchos adolescentes con los que yo trabajo, su fin es el dinero. Y no solo adolescentes, para muchas otras personas más. El fin es el dinero. Entonces, creo yo que el fin no puede ser el dinero. Porque a lo mejor podrá ser una meta, ¿no? Tener un ahorro, o hacer un viaje, o cambiar tu carro, o mejorar tu casa, comprar otra casa, no sé. Pero eso no tiene que ver tanto con un sentido. Yo creo que en un sentido de vida, relacionándolo a la responsabilidad, va más allá de crecer una fortuna, o de ser el más rico de tu pueblo, o de ser el más rico de tu calle, o irte a vivir a una zona exclusiva. Porque si entonces el dinero es el fin, ¿cuándo va a llegar? O sea, o ¿qué va a pasar cuando tengan, no sé, $1,000,000 ahorrado? O sea, ese fue el fin. Va a querer más.
Pero ¿para qué? O sea, finalmente, ¿para qué quieres ese dinero ahorrado, invertido? O sea, ¿para qué? Y si lo llegan a tener, porque muchas veces se quedan en el camino, se van desilusionando. Entonces, recuérdame ¿qué significa dar? Disciplina, amor, respeto y responsabilidad. Completamente todas terminan en la parte que me encargaste de la responsabilidad. Disciplina. Sí, yo he sido una persona que siempre dejo las cosas a medias. Incluso una vez fui a terapia porque de veras me costaba trabajo concluir las cosas. Entonces, poco a poco fui descubriendo, gracias a la terapia y porque quise, para empezar, porque tomé la decisión muy responsablemente, porque mi vida se estaba yendo así por el borde, ¿no? Porque siempre empezaba cosas, pero las dejaba siempre. Como no me acuerdo, un amigo me dijo, ¿cómo le llaman a estas personas? Procrastinar. Bueno, pues eso también es una de mis especialidades, pero creo que de alguna u otra manera, por ejemplo, cuando tengo la oportunidad de trabajar en el gobierno, te das cuenta que si cometes y si no eres responsable con lo que haces y con lo que dices, te metes en problemas serios. Y no nada más en el tema de trabajo, o sea, laboral o político, en el tema personal. A mí me ha costado mucho, ya no, al principio me costaba mucho trabajo, el llevar una vida normal, fuera de mi trabajo, porque te conviertes en un funcionario a las 24 horas. Entonces, lo que hagas y lo que digas, aunque no estés en tu trabajo, te afecta directamente. Entonces, esa es una parte donde yo crecí y tuve que aprender otro tipo de responsabilidad en mi vida, que es eso, tienes que cargar, es como un sacerdote. Si ves un sacerdote tomándose una cerveza y todos van a decir, no, está pisteando. Una vez ahí en el centro de un padre Río, me acuerdo que se bajó un baile y no, hombre, casi lo linchaban y pues el señor pues, no es un ser humano, pues no andaba haciendo nada, fue escuchar música. Y en este tema, el de gobierno, es muy común que pues, se te ven haciendo algo que cualquier ser humano lo haga. Entonces aprendes a limitarte y a ser responsable de los actos que haces en tu vida diaria, porque al final de cuentas, por ejemplo, esta muchacha, no sé si viste la noticia, que una funcionaria, que ya después dijeron que era funcionaria que participó en el sacrificio de un perrito. ¿No? Pues ella se le hizo muy fácil así en un en vivo decir que estuvo presente cuando se sacrificaron un perro y no sé qué cosa. Y pues luego la relacionaron que trabajaba en el y todo, pues mediáticamente. Entonces, yo creo que parte de ahí depende de lo que hagas, de lo que tú tienes hijos. Pues tu responsabilidad en tu vida cambia completamente. Creo que a veces no. Ay, se me fue la idea. Bueno, pero a ver, mientras llegue la idea. Aquí este punto que estamos hablando, ¿no? Y como verán, pues yo creo que para nadie ha sido fácil ser disciplinado. Para nadie ha sido fácil tener amor a veces hacia ti mismo, ¿no? Porque a veces estás en caos, depresivo, soportas situaciones que no debes soportar y te olvidas de tu amor propio y muchas veces hasta del amor a los demás. Si hablamos del respeto, pues también yo creo que muchas veces nos hemos faltado el respeto, hemos dañado a otros. Y si hablamos de responsabilidad, pues estamos viendo que tampoco ha sido un tema fácil. Que finalmente, y es el objetivo de este podcast, fortalecer la voluntad no es un tema fácil. Es un tema que requiere mucho trabajo personal, es un tema que requiere mucho análisis, es un tema que requiere mucha introspección y aceptación. Y quiero aclarar a los que nos ven y nos escuchan que ser responsable no es levantarte a una hora. O sea, sí tiene esas implicaciones, pero muchas veces tomamos esa parte de responsabilidad así como de que
es que yo quedé a las 6 y a las 6 tengo que estar aquí. Es que yo soy bien responsable y me tomo mi medicamento y como a ciertas horas. Sí es parte, pero no, o sea. No es la totalidad. No. Ser responsable implica una disciplina, como tú lo acabas de decir. Porque no puedes ser responsable en tu vida diaria cumpliendo un horario, una dieta, cuando dentro de ti es un caos. A final de cuentas, las decisiones se toman de manera responsable y si a tu vida diaria, ¿cuántas decisiones tomas al día? No, muchas. Muchísimas. Y si no lo haces responsablemente, ¿dónde estaríamos ahorita? ¿Quién sabe? A veces no nos quedan los pantalones. Y es parte de la responsabilidad, ¿no? También. Que a veces sabes que no debes de comer tanto y comes. Yo me acuerdo cuando aceptábamos los retos, ¿te acuerdas? Que decir, no, que entren la Pascua los que entren, y una vez nos entraron 200 y tantos, no sé si te acuerdas de esa Pascua que fue caótica. Me acuerdo que hasta nos bajamos ahí A rezar. Nos bajamos a rezar porque no nos estábamos aguantando. Es en tiempos de calores. Creo que fue después del Via Crucis que salimos y caminamos todo. Bien cansado. Y asumimos la responsabilidad de tener a 200 y tantos entre adolescentes y jóvenes, que aparte todos iban ahí a buscar novia y novio, porque pues ya es que se nos perdían, los cuartos los teníamos que tener cerrados. Pero ahorita que estamos platicando, y siempre lo he visto así, pero ahorita me digo, ¿qué capacidad de veras teníamos en ese momento para aceptar ese tipo de responsabilidad nosotros cuando éramos iguales? uno de ellos? Éramos uno de ellos. Ahorita ya es muy triste ver que ya no existen grupos juveniles. Ya no existen, y si hay entran 10, 12 personas. Y creo que esa parte es la que le falta a una sociedad como donde vivimos ahí en El Salto o en cualquier lado. Porque el tema espiritual va de la mano también con el tema social, el tema cultural. Estos últimos días ayer en la plaza hubo un evento en el marco de la diversidad sexual. Y muy curioso, había más familias y niños. Y había música, obviamente música variada y todo. Yo vi un inflable que tengo que es una burbuja con globos. Pusimos los globos de colores en alusión a la bandera LGBT. Uy, no sé qué más. Y las familias estaban felices. Estaban felices de ver los colores, los niños adentro del globo ahí brincando con los globos, la gente estaba bailando. Y en la mañana tuvimos una actividad de una pinta de un crucero afuera de la Casa de la Cultura. No, nos comieron vivos en las ruedas. Que con esa pintura hubiéramos pintado 100 casas, eran unos botecitos así. Y llegamos a un punto en que la gente se atreve a juzgar de una manera muy irresponsable a las personas, a la sociedad, a las acciones que hacemos en pro de la convivencia. Porque, por ejemplo, esto fue por el tema de junio, que es el mes del orgullo. Pero ayer yo creo que dimos una muestra de que todos pueden convivir, se puede combinar, porque pues, no había desfiguros, ¿no? Era una convivencia en la plaza principal, y nos llovió. Pero últimamente las personas, de manera, insisto, muy irresponsable, juzgamos los actos y las acciones y las consecuencias de lo que nos escudamos mucho en el celular, ¿sabes? Sentimos como que somos jueces o somos Dios detrás del teléfono y no asumimos la responsabilidad de nuestras palabras, porque después te topas a la gente en la calle y no te lo entiende. O sea, no te encara como te encara en una red social. Y fíjate aquí esto relacionado, ¿no?, a la responsabilidad, porque tú dices, empieza la gente a juzgar, pero ¿cómo a veces es más fácil juzgar que hacer una introspección? Y volvemos a este punto. Las decisiones deben ser el reflejo de lo que tú quieres. O sea, por ejemplo, este mes de junio, que es el mes del orgullo, si tú no eliges eso porque no es lo que tú quieres, pues tú tienes que estar enfocado en tu disciplina, en tu respeto, en tu amor, en tu responsabilidad hacia lo que tú quieres. Pero tampoco podemos pretender que todas las personas quieren lo que nosotros. Y entonces, al momento en que yo me dedico a veces a juzgar, pierdo mi enfoque.
Cuando, imagínate, yo creo que si todo el mundo viviéramos enfocado en lo que queremos, pues yo creo que otra historia sería, ¿no? Si tú quieres, o sea, por ejemplo, tú dices, pintamos y la gente dijo que hubieran pintado 100 casas. Pues si tu enfoque es pintar tu casa, píntala. Y nos dijeron, es que cómo se atreven a estar a un lado de una escuela. Los niños salieron fascinados en ver colores, porque pues unos banderines de color, los niños ni sabían de qué eran. Pero ellos veían su calle, la calle de la escuela colorida, y salían y los niños estaban súper emocionados. Y ahí dependerá también tu responsabilidad, ¿no? ¿Qué enfoque le vas a dar a tu hijo? Y me llega como así a la mente bien rápido, no sé si tú has visto la película de La vida es bella, de este hombre que se lo llevan a un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial con su hijo, y cómo toda la película narra que el papá hace creer a su hijo que está en un juego y que el premio mayor va a ser ganarse un tanque de ejército, del ejército. Y no me digas que haber estado en un campo de concentración fue lo más bonito del mundo, pero finalmente tu responsabilidad, ¿no? ¿Qué quiero? Entonces, si yo quiero que mi hijo, en el caso de esta película, vea la vida bella, ¿no? Como se llama la película, pues me enfoco. A lo mejor si tú saliste y viste los colores, obviamente por el mes del orgullo, pero si tú no quieres que tu hijo lo relacione con eso, pues a lo mejor enfócate, ¿no? Y haz que disfrute los colores, que lo vea de otra manera. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres para tu hijo? ¿Qué quieres para tu vida? Y empieza a darle un enfoque diferente. Fíjate que eso del enfoque es bastante bueno, que lo relacionaste. Debemos de enfocar nuestras vidas realmente en lo que queremos, por eso a lo que leíste. Si no sé lo que quiero, no tiene forma, vaya, ¿no? ¿Cómo puedes tú educar, cómo puedes tú hablar si no asumes tu vida responsablemente? ¿Cómo la gente pierde tan fácil el enfoque? Nada más, yo a veces le batí mucho que no porque se pone a ver YouTube y ve las cosas así medio raras, que medicinas, encárgame no sirve. Y batallas con mi sobrina ve algo de Mercado Libre en el celular, pero lo trae ahí. Yo me lo encargas o ve los comerciales, tú me lo encargas. Pero yo a veces le digo a mis hermanos, nomás no pierdan, ahora es que el enfoque, no pierdan de vista. Yo soy un tipo consentido, me puedo comprar todo lo que me piden y esté en mis posibilidades. Pero tienen que hacer y utilizar las cosas de manera responsable. Por ejemplo, les compré unas tablets y se las controlo yo. Yo les digo, y terminaron tarea, tienen 1 hora y les activo 1 hora y la hora están en chinga trabajando y estudiando y haciendo de todo. Y después se les olvida. Porque ya después de la tarea se ponen a jugar con el perro, se ponen a hacer otras cosas. Porque no podemos determinar nuestras vidas por un teléfono o por ahorita, ay, ya está llorando, dale la tablet. O sea, no. Pues no hay voluntad, ¿no? No hay voluntad, no tienen, los papás no tienen ahorita un enfoque de darle el tiempo de calidad a los hijos y de ahí parten muchas cosas. Hace poco hubo un tema ahí mediático muy fuerte de una muerte de un amigo del Santo. Y me acuerdo que fui a platicar con el padre Ricardo de la Santa Cruz y me dice, ¿qué pasó? Y pues hasta ahorita pues, las investigaciones dicen tal y tal y tal cosa. Me dice, yo hablé con la gente en misa y les dije que no es responsabilidad del gobierno. No es imposible poner un policía en cada esquina, una patrulla en cada esquina, o que des una patrulla para sacar a los niños. Todo viene desde la responsabilidad de cómo estás educando a los niños, lo que están escuchando, lo que están viendo y lo que van generando ellos a través de su universo, porque es un universo de opciones el que tienen. Entonces yo le volteé con el señor cura Ricardo y le dije, ¿sí les dijo eso? Y dije, gracias. Dije, porque de veras fueron días muy, muy pesados en ese sentido. La gente, obviamente había mucha tristeza, mucha exigencia justicia. Pues no, yo nunca había visto estar en su vida en ese momento. Y sin dejar de lado la responsabilidad que le toca al gobierno, también a nosotros tenemos la mayor parte
tú como yo no tengo la dicha de ser papá o de tener hijos, pero veo a mis hermanos, veo a mis amigos, veo lo difícil que es educar a un niño, porque desgraciadamente ahorita tienen abierto todo. O sea, no, por más restricciones que tengan YouTube o sea, las aplicaciones y todo, siempre hay algo que les aparece y los va desviando. Así es. Ver los videos de las escuelas, cantando corrido los morrillos y cantando o perreando y esas cosas. ¿Cuándo lo vimos eso? No, pues es que es otro momento de la historia, es otra parte de una cultura distinta, ¿no? Que se está viviendo ahora. Pero fíjate, como bien dices tú, ¿no? Esto que dijo el padre, que no podemos culpar solamente a un sector de la sociedad, porque yo creo que la sociedad está compuesta por mucho más que un partido político, efectivamente. Y mucho de esto que dijo el sacerdote, a lo mejor en ese día o en esa situación, es como una motivación que yo tengo de elaborar esto, porque yo creo que podcast hay muchísimos, ¿no? Y hay muchísima información en TikTok, mucha información en YouTube, en todas las redes sociales, pero yo creo que finalmente todos somos responsables del lugar donde vivimos. Todos somos responsables de lo que se está formando en una sociedad. Entonces, a lo mejor sí, esto es un grano de arena, que a lo mejor de todos los temas que podamos ver, un tema le ayudó a alguien a reflexionar, a hacer introspección o a empezar el cambio, yo creo que ya estamos dando algo. Ya estamos siendo responsables de nosotros mismos y de los demás. Yo tengo una frase que parece grosería, pero no es grosería. Si las cosas fueran fáciles, cualquier persona, pues, era la mala palabra, pero cualquier pendejo las haría. Sí. Pero nada es fácil y no somos tontos. Simplemente es asumir la responsabilidad de tomar una decisión. Tú tomas la decisión, si va a ser verde o si va a ser negro o va a ser blanco, tú lo vas a decidir en ese momento. Si el tiempo después te va a decir, ¿sabes qué fue negro? Sin problema. Tú ya aprendiste en ese transcurso en el que tú te diste cuenta si fue o no fue una buena decisión, tú asumiste la responsabilidad y por lo tanto debes asumir las consecuencias. Las cosas no son fáciles. Nadie que tenemos la vida fácil, nadie tenemos la vida comprada. Incluso el más rico le ha batallado. Incluso los juniors, a los que han heredado todo, le han batallado y le van a batallar. De verdad es una cosa que la gente, los que se van por el lado de la delincuencia, pues, ganan menos que a lo mejor lo que gana una persona que está en una fábrica. 2, 3 pesitos más, pero pues con eso pierdes ya tu alma, pierdes tu espíritu. Entonces vivimos tiempos muy difíciles. De verdad esto que haces te felicito y te agradezco mucho la invitación. Porque todos debemos de abonar en algo, todos debemos de aportar nuestro granito de arena. Yo desde donde estuve en comunicación, las otras 2 administraciones ahorita estoy en comunicación, trato de aportar un poquito. Porque al final de cuentas es un medio oficial. Entonces trato de lanzar cambio. Ahorita por ejemplo le bateo muchísimo. Limpiamos los canales y las bocas de tormenta y la primera tormenta se nos inundaron varios colonias. ¿Sabes por qué? Por los kilos y toneladas de basura. Y de verdad yo no entiendo a la gente cómo se puede quejar de algo de que uno mismo provoca. Es esa parte de la responsabilidad de las personas que se atreven a juzgar, pero no se juzgan sus propios actos irresponsables que hacen con su vida. En el momento en el que vas en la camioneta y le haces así, tiras el papelito del chiquito, tú ya abonaste a una inundación, ya abonaste a que una persona pierda su patrimonio. Entonces, digo, es un ejemplo a lo mejor muy complejo, pero el tirar basura es una decisión. Y esa es una mala decisión. Esa es una decisión irresponsable. Si se te hace fácil tirar un papel, una botella a la calle, entonces hay muchas cosas en tu vida que no están bien. Así lo veo yo. O sea, suena como muy acá, pero de verdad.
En el momento en el que tú decides hacer una simple acción que sabes que tiene una consecuencia, pero dices, esto es un toque, esto es una botellita, pero se acumula. Porque es un cúmulo de malas decisiones. Así es. Y fíjense aquí, yo creo que ya para ir cerrando este tema, cómo la responsabilidad no es irnos a lo más grandioso que te pueda pasar en la vida. Hablar de responsabilidad no es el gran evento, dirían mis hijos, canónico que te tuvo que haber pasado, ¿no? Para decir, ay, sí, realmente es una persona responsable, sino cómo la responsabilidad va desde cosas bien pequeñas hasta que puedes ir logrando cosas más grandes en tu vida. Y yo recuerdo a una persona que tú conoces muy bien, que ya no está con nosotros, pero que a lo mejor en mi tiempo de adolescente, ella fue una persona que caminó, a pesar de que ella ya era un adulto, doña Esperanza Becerra, y ella, yo me acuerdo que una frase bien importante que de muchas que le escuché, ella decía que quien era fiel en lo poco, iba a ser fiel en lo mucho. Entonces, si tú tienes la capacidad de ser responsable, como decía Ernie, y todos los días levantarte y tender tu cama, eso es empezar a ser fiel en lo poco. Que finalmente todos los días tender tu cama te va a llevar a crear o a ser responsable en situaciones mayores. Si tú vas en tu auto y te dan ganas de aventar la basura y no la avientas, la dejas ahí, llegas a tu casa y la echas a una bolsa, eso es ser fiel en lo poco, porque es una acción sumamente pequeña, pero que en algún momento te va a llevar a impactar en tu vida en cosas más grandes, como terminar una carrera, como crear una familia, como educar a un hijo, como tener una profesión, no sé, los que son maestros, enseñar a tantos niños, ¿no? Pero empezaste siendo fiel en lo poco. Entonces, pues el día de hoy cerramos con este tema, esta primera parte de episodios enfocados a lo que significa dar, y que para mí era muy importante hacerles ver a ustedes que este nombre o esta marca tiene un trasfondo, no surgió nada más así porque, ay, ¿cómo le ponemos? Vamos poniéndole dar, ¿no? O sea, sino que tiene una historia que viene siendo una historia de personas que nos acompañamos, que crecimos juntas, que vivimos un momento de nuestra historia, que nos conocimos, que nos dimos cuenta que a veces no fue tan fácil, que a veces nos ofendimos, pero que finalmente fortalecimos la voluntad y que hoy, con errores o sin errores o echándole ganas, estamos aquí. Que pudimos tomar buenas decisiones para hoy estar aquí. Decisiones responsables. ¿Sí? Y que por eso era importante hacer esta primera parte de programas para empezar con muchos temas, creo yo, que muchos de ustedes podrán aportar desde su experiencia, desde lo que han vivido, desde sus trabajos y desde más cosas. Entonces, pues Ernie, ¿con qué te gustaría cerrar este programa? Me gustaría cerrar dándoles un consejo, si así lo quieren ver. Involucren a Dios en sus vidas. Involucren a Dios en sus vidas, en sus decisiones. Siempre consulten con Dios la decisión que vayan a tomar. Yo hace poco, de verdad, tuve una depresión acá muy fuerte y todo, y te juro que me paró el impulso, de la cama me paró el impulso, fue cuando el Papa Francisco se enfermó. Me paró el impulso de ir a pedir por el Papa. ¿Y sabes cuándo regresé? El miércoles de ceniza. Regresé el miércoles de ceniza y de ahí Dios no me ha soltado de su mano. Creo que si involucramos a Dios en nuestras decisiones, todas nuestras decisiones van a ser tomadas de manera responsable. Vivan su vida y disfrútenla. Búsquenle y pídanle a Dios que les dé claridad y serenidad para tomar una decisión, para saber qué quieren de su vida. Yo creo que esa parte me gustaría que la tomaran como un consejo, pero háganlo, de verdad háganlo, y no saben y no tienen idea de lo bien que les va. Gracias, de verdad, gracias. A mí, como te dije, me gusta que sea una plática, que sea hablar de nuestra propia experiencia. Me decía una amiga que me viene acompañando que tenemos 25, 30 años de conocernos.
desde Mucho que éramos tiempo. muchísimo tiempo. Nos vivimos y nos desvivimos muchas veces, como tú dices, porque pues son cosas muy complejas donde estábamos muy divertidas y te agradezco haber sido parte de esa etapa de mi vida porque de verdad fue la etapa más feliz de mi vida. Pues yo creo que de muchos. Pues muchas gracias, Ernie, por haber aceptado estar en esta primera parte de episodios. Y nos aventamos la quinta y la sexta. Bueno, y muy cordialmente invitado para lo que viene. Muchas gracias a todos, gracias por escucharnos en este episodio. Y pues ahora sí, empezamos con una racha de muchos temas enfocados en el desarrollo personal, en la salud mental, en la parte social. No se lo pierdan, porque va a estar muy interesante. Muchas gracias.